Diagnóstico circuito de encendido. Ubico el multímetro en el rango adecuado de continuidad. El borne positivo lo ubico en esta perilla, ya que estas dos es solo para medir amperaje, y el negativo en COM o común, este siempre va ubicado ahí. Inicialmente verifico la continuidad del sensor de posición de cigüeñal, que envía la señal de donde está posicionado el cigüeñal a la computadora por el cable amarillo con línea negra, por lo cual debo desconectar las pachas de conexión del sensor de posición de cigüeñal al ramal eléctrico y de la pacha de la computadora. En este caso, el sensor de posición de cigüeñal es la que conocemos como la bobina pulsora, donde envía la señal hacia el CDI indicando el momento que necesita la combustión. Ubico cualquiera de los dos bornes en la conexión del cable amarillo con línea negra, y con el otro borne en el extremo en la computadora, y en el otro extremo de conexión donde conecta con la computadora de la motocicleta, ubicamos el cable de color amarillo con línea negra, y en este cable verifico la continuidad. Tenemos la señal de continuidad del cable amarillo con línea negra. Luego debemos medir la resistencia del sensor de posición de cigüeñal. El fabricante nos dice que debe estar entre 180 a 280 ohmios. Ubico el multímetro en el rango apropiado para medir la magnitud que nos exige el fabricante. El borne positivo va ubicado en esta perilla, ya que en estas dos solo es para amperaje, y el borne negativo va ubicado en COM o común, este siempre va ahí. El fabricante me dice que el borne positivo del multímetro lo ubique en el cable blanco con línea amarilla, y el borne negativo lo ubique en el cable verde con línea blanca. En la pacha de conexión verifico que la resistencia está en 242 ohmios. El sensor de velocidad, quien envía la velocidad que lleva el vehículo hacia la computadora, es más fácil de diagnosticar, ya que en el tablero principal tenemos la velocidad del vehículo, por lo cual si es irregular o no marca, el sensor está en mal estado. El siguiente sensor a revisar sería el sensor de acelerador principal por el cable amarillo con línea blanca, y el sensor de subacelerador por el cable azul con línea blanca. Verificamos de igual manera la continuidad hasta la pacha de ingreso de la computadora. Ubicamos el multímetro en el rango adecuado para continuidad. El borne positivo va en esta perilla y el borne negativo va en COM o común. Medimos la señal de continuidad del acelerador principal por el cable amarillo con línea blanca. Debemos desconectar tanto la pacha de conexión de la computadora como la pacha de conexión del acelerador principal. Cualquiera de los dos bornes lo ubico en el cable amarillo con línea blanca de este extremo de la pacha, y el otro al otro extremo del cable amarillo con línea blanca que envía la señal a la computadora. En la pacha que conecta la computadora ubico el cable amarillo con línea blanca. Y conecto el borne del multímetro. Verifico la señal de continuidad del extremo del acelerador principal a la señal de la computadora. De igual manera, por la pacha de conexión del subacelerador tengo que desconectarla, y verifico la señal de continuidad por el cable azul con línea blanca. Cualquiera de los dos extremos lo ubico que haga contacto en el borne del cable azul con línea blanca, y con el otro en la pacha de conexión de la computadora. En la pacha de conexión a la computadora debo ubicar el cable del subacelerador, el cual es azul con línea blanca.
Y con el otro borne del multímetro verificamos la continuidad por el cable azul con línea blanca. Tenemos la señal de continuidad. Debemos tomar la resistencia del acelerador principal. Como el fabricante nos indica, debemos desconectar la pacha de conexión. Ubico el multímetro en el rango adecuado para medir la resistencia que el fabricante me exige. El borne positivo lo ubico en esta perilla, ya que estas dos es solo para medir amperaje, y el borne negativo siempre va en COM o común. El fabricante me especifica que la resistencia debe estar entre 4 a 6 kiloohmios, y como me muestra en el diagrama debo conectarlo en la pacha de conexión. En este caso tenemos 3 conexiones. Nos ubicamos a lo que el diagrama nos indica, con el borne positivo del multímetro en el centro, y en el extremo vamos a ubicar el borne negativo. Con el borne positivo lo ubico en el centro y con el negativo en el extremo que me indica el diagrama. Verifico que tiene 4.55 kiloohmios de resistencia. En el caso del subacelerador nos indica lo mismo, debe oscilar entre 4 a 6 kiloohmios, y el borne positivo lo ubico en el pin del centro y el borne negativo como lo indica el diagrama. Debo desconectar la pacha de conexión con el borne positivo en el centro y el negativo en un extremo. Me indica 3.14 kiloohmios. Luego identifico el cable negro con línea naranja, quien envía la señal a la bobina de alta cuando tiene que dar chispa a la bujía del cilindro del lado derecho, y por un cable totalmente negro para la bobina del lado izquierdo. Desconectamos los dos conectores a los capuchones de la bujía por el lado derecho. Identificamos el cable negro con línea naranja y por el lado izquierdo el cable negro. Verificamos la continuidad de los dos hacia la computadora. Ubicamos el multímetro en el rango apropiado para medir la continuidad. El borne positivo lo dejamos en esta clavija, estas dos es solo para medir amperaje, y el negativo va en COM o común, este siempre va ahí. Con cualquiera de los extremos verifico el lado derecho inicialmente por el cable negro con línea naranja, y con el otro extremo de la señal de la computadora con el otro extremo del cable del multímetro. Por el cable negro con línea naranja. Verifico la señal de continuidad. De igual manera lo tengo que hacer con el cable totalmente negro que envía la señal hacia la bobina del lado izquierdo. Uno de los extremos en el cable totalmente negro que conecta el capuchón de la bujía, y el otro de los extremos en el cable totalmente negro donde conecta la pacha a la computadora. Tenemos la señal de continuidad. Debemos desconectar los capuchones de la bujía para verificar sus resistencias. Con la bobina de encendido extraída y el manual de servicio técnico me indica las resistencias de la bobina primaria con el negativo en este pin y el positivo en este pin, la cual debe indicarnos de 1.1 a 1.5 ohmios, y de la bobina secundaria con el borne negativo del multímetro en este pin y el borne positivo en la salida de la bobina, donde entrega un promedio de 14.000 voltios o más a la bujía. La resistencia de esta misma debe ser entre 6.4 ohmios a 9.6 ohmios. Debo ubicar el multímetro en el rango adecuado para medir la resistencia de la bobina primaria. El borne positivo lo dejo en esta perilla, estas dos es solo para medir amperaje, y el borne negativo siempre va en COM o común. El negativo lo ubico en este pin como me indica el manual de servicio técnico, y el positivo del multímetro en el otro pin. 1.5 ohmios de resistencia, está dentro de lo especificado. La bobina secundaria maneja una mayor resistencia, por lo cual vamos a ubicar el multímetro en el rango apropiado para medir esta intensidad que nos pide el fabricante. El borne negativo del multímetro lo ubico
en este pin como lo indica el manual y el borne positivo en la salida de la bobina. Me indica un promedio de 8.32 kiloohmios, lo cual está dentro de lo que especifica el manual de servicio técnico. Este mismo procedimiento se debe realizar con el otro capuchón del otro cilindro. Debo verificar las masas, que en este modelo de motocicleta son negro con línea amarilla de la computadora. Verifico todos los cables negro con línea amarilla, que en este caso son dos cables negros con línea amarilla que corresponden a la masa. Los verifico con continuidad. Ubico el multímetro en el rango apropiado para medir continuidad. El borne positivo lo ubicamos en esta perilla, estas dos es solo para medir amperaje, y el borne negativo va en COM o común. Con cualquiera de los dos extremos lo ubicamos en el borne negativo de la batería, ya que todas las masas se dirigen al negativo de la batería. Y con el otro verificamos la continuidad de las masas, que en este modelo son negro con línea amarilla. Verificamos por el primer cable de masa, tenemos continuidad. Verificamos de igual manera el segundo cable de masa, también tenemos continuidad, por lo que las masas están bien en la computadora. Finalmente podemos revisar el estado de la bujía. Debemos revisar que sea la que el manual de servicio técnico nos especifica. Además, el color del estado de la combustión en la misma bujía nos puede indicar si hay una chispa deficiente, ya que una bujía negra no solo se refiere a cuando se envía una mezcla inadecuada de aire y combustible al motor. También puede ser problemas de chispa.